en este tiempo de crisis en el mundo y en nuestro departamento y ciudad de Barranquilla, la Iglesia El Paraíso anuncia la bendición de Dios sobre ti y sobre tu casa. Bendición que nos es dada por medio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Dios te guarde y bendiga. Te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por los méritos de Cristo. Amén. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos.
Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica El Paraíso. Buenos días, mis hermanos. Allí desde casa donde te encuentras, reunido juntamente con tu familia para participar de este culto dominical virtual. Bienvenidos todos aquellos que desde cualquier lugar, desde cualquier parte, hoy están participando en este nuestro culto a Dios dominical de la Iglesia Evangélica El Paraíso. Bienvenidos sean todos, que la gracia y la paz del Señor sean con todos nosotros en esta mañana. Seguidamente vamos a escuchar la exposición de las Escrituras. Hemos venido por varios domingos en una serie basada en el Evangelio según San Lucas. Y esta serie la hemos titulado Conociendo más a Jesús. Conociendo más a Jesús. Jesús por quien vivimos y a quien anunciamos. Y en el día de hoy vamos a estar en Lucas capítulo 5. Versículo 12 hasta 26. Vaya tomando la Biblia en sus manos y ábrala allí en Lucas capítulo 5, versículo 12. Y el título de la exposición de esta mañana es el siguiente: La identidad de Jesús. Amenaza y confusión. La identidad de Jesús. Amenaza y confusión. Tal vez la verdad más importante en los relatos que vemos a lo largo de los evangelios acerca de Jesús es la verdad acerca de quién es Jesús. ¿Quién verdaderamente es Jesús? ¿Cuál es la identidad de Jesús? Y a partir de cómo es definida la identidad de Jesús, así también es necesario definir nuestra identidad como seguidores de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? Y esto es bien importante, de suma importancia, porque nuestra identidad orienta toda nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones. Vivimos y andamos de acuerdo a quienes somos hoy en Cristo Jesús. Jesús anduvo de acuerdo a su identidad. Él habló y él hizo de acuerdo a quien él era. Nuevamente nuestro título, la identidad de Jesús, amenaza y confusión. Y vamos a ver en este relato bíblico 4 puntos, 4 verdades centrales. La primera, la identidad de Jesús surge y se nutre en la relación con su Padre. En segundo lugar, los que se sienten amenazados ante la identidad de Jesús. Un grupo allí que se siente amenazado. En tercer lugar, otro grupo. Los necesitados, pero confundidos sobre la identidad de Jesús. Y en cuarto y en último lugar, vamos a ver en esta mañana la identidad de Jesús definida en este relato como el que tiene poder para perdonar los pecados. Vamos a leer entonces en Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice así la Escritura. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra
y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él, Jesús, le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos, a los sacerdotes. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La identidad de Jesús. Amenaza y confusión. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos permites juntarnos por estos medios virtuales y nos permites exponer y escuchar las Escrituras. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por quien Él es. Señor, en esta mañana, por las Escrituras y por el Espíritu, guíanos a crecer en el conocimiento de Jesús. ¿Quién es Él? Padre, gracias por las Escrituras. Ilumínanos, Señor, hoy, para que conociendo a Cristo, le amemos más, le sirvamos más y demos testimonio de Él, de este que perdona pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En primer lugar, entonces, el primer punto de la exposición de hoy es el siguiente: la identidad y el poder que se deriva de la identidad de Jesús surgen de su relación con el Padre y se nutren de la relación con el Padre. Jesús, como
hemos visto a lo largo de estos primeros relatos del Evangelio de Lucas, evidenciaba poder de Dios en él, en sus palabras y en sus acciones. Vemos en la lectura de esta mañana que Jesús tocó a un leproso con su mano y al instante la lepra se fue de él. Y este poder que manifestaba Jesús se relacionaba con su identidad. Y su identidad, la identidad de Jesús, estaba definida por su relación con el Padre, Dios el Padre. La relación con el Padre, de Jesús con el Padre, ha sido ya manifestada y probada, como hemos visto en los primeros capítulos de este Evangelio de Lucas. Él es el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Recordemos que el ángel había dicho a María, su madre, que el niño sería llamado Hijo del Altísimo. Capítulo 1, versículo 32. Y también dijo el ángel a María que el niño será llamado Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 35. Y esto por cuanto el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo le cubriría. En el bautismo de Jesús, en el capítulo 13 de Lucas, versículo 21 al 22, Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista y se oyó una voz del cielo, la misma voz del Padre que dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Más adelante, en Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu Santo mismo al desierto para ser tentado por el diablo. Y esta tentación del diablo fue encaminada a corromper su identidad y por lo tanto su misión como Hijo de Dios. El diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, haz esto. Si eres Hijo de Dios, haz aquello. Capítulo 4, versículos 3 y 9. Jesús fue tentado por el diablo para que confirmara, para que demostrara su identidad como Hijo de Dios, sometiéndose no a la voluntad de su Padre, sino a la voluntad del diablo. El diablo busca quitar el poder que hay en la identidad como hijo amado de Dios. El poder que hay en el ser quien eres por la relación con nuestro Padre celestial. Leemos en los evangelios que la identidad y el poder de Jesús se van evidenciando de una manera progresiva por medio de sus palabras y por medio de sus acciones milagrosas. Jesús, en el relato de hoy, en Lucas capítulo 5, ha sanado a un leproso. Pero Jesús quiere evitar la fama. Se cuida de la fama, de un conocimiento de él acelerado y errado, como milagrero o como mero sanador de enfermos. Por esto Jesús mandó al leproso que había sido sanado que no le dijese nada a nadie. Pero su fama, a pesar de esto, su fama se extendió y siguió extendiéndose más y más. Y mucha gente venía para oírle y ser sanado de sus enfermedades.
Y nos preguntamos, ¿estaba feliz Jesús con esto? ¿Por su creciente fama estaba Jesús feliz? No. Todos buscan la fama y están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ser populares, protagonistas, tener fama, menos Jesús. Qué diferente es Jesús de nosotros. Jesús se apartaba de la fama, de la gente, de las multitudes, a lugares desiertos para hablar con su Padre y nutrirse de su Padre. Había todavía mucho camino por delante para Jesús. Y lo más duro y difícil estaba aún por venir para Jesús. Jesús sabía que necesitaba todo el tiempo de la comunión con su Padre. Que su Padre era la fuente de todo cuanto él necesitaba. Su identidad no se nutría de la fama o de la popularidad, sino de la relación con su Padre. ¿De qué se nutre? ¿O de qué se alimenta tu identidad, tu significado, tu valor? ¿De la popularidad o de la relación con tu Padre Celestial como hijo amado de Dios, como hija amada de Dios? Jesús sabía y creía lo que él mismo había enseñado a sus discípulos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y esto para Jesús significaba que no podía separarse de la comunión con su Padre. Era mejor separarse de la gente, alejarse de la fama, pero nunca separarse de la comunión con su Padre. Y por eso se iba a lugares desiertos, a donde la fama, las comodidades, las multitudes no podían seguirlo y separarlo de la comunión con su Padre. ¿Qué es tu fuerza? ¿Qué es tu seguridad? ¿En qué consiste tu valor y tu dignidad? ¿Qué es tu gozo y felicidad? La respuesta correcta, y que vemos en la misma realidad de Jesús, es una relación con el Padre nuestro que está en los cielos. Fuera de ti, Padre mío, no hay bien para mí. Fuera de ti, Padre mío, no hay bien para mí. Y si así era para el Señor Jesucristo, mucho más para nosotros. Nuestra identidad y poder se derivan y se nutren de la relación con nuestro Padre Celestial. Si tienes una crisis de identidad, de valor, de significado, ¿qué haces? ¿A quién acudes? ¿A qué acudes? Acude a tu Padre. Aléjate de todo y ven a la fuente. Ven a la fuente, quien es tu Padre que te ama. El segundo punto de la exposición es el siguiente. Dos grupos ante la identidad de Jesús. Primer grupo, los que se sienten amenazados. Dos grupos de personas se acercan a Jesús. Quien está en una casa donde hay multitudes de gentes. El primer grupo que están allí sentados dentro de la casa son un grupo de escribas y fariseos, doctores de la ley de las regiones de Judea, de Galilea y de Jerusalén. Un grupo élite, un grupo importantísimo socialmente. Este grupo fueron atraídos
por la fama y el poder manifestado en las palabras y sanidades milagrosas de Jesús. Pero este no era un grupo con interés de conocer verdaderamente quién era Jesús. Realmente su interés era saber qué tanta amenaza o peligro representaba Jesús para ellos, para su estatus, para su posición. Llegaron entonces con la intención de criticar y de juzgar a Jesús. Decían o pensaban mientras escuchaban a Jesús: ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús, que habla blasfemias. ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y dice el relato que cavilaban ellos en sus corazones, corazones envidiosos, llenos de críticas y de prejuicios contra Jesús. Y estos serían los grandes enemigos de Jesucristo y del reino de Dios a lo largo de la vida y a lo largo del ministerio de Jesucristo. Y vamos a ver a través del Evangelio de Lucas los fuertes debates que Jesús sostuvo con ellos y las severas denuncias y juicios que Jesús hizo de ellos y decretó sobre ellos. Iglesia, Jesús, por ser quien es Él y por el reino de Dios que Él predicaba y que Él demostraba y que había venido en su persona, Jesús es una amenaza. Y el reino de Dios es una amenaza para este presente sistema mundano y para los que tienen el poder y la autoridad en este presente sistema mundano. Los que no quieren el reino de Dios y los que no quieren la justicia de Dios, los que no quieren que Jesucristo reine. Iglesia, nos equivocamos cuando creemos que los enemigos del reino de Jesús y de la justicia de Dios son los amigos y defensores de la iglesia y de los cristianos. Y acudimos a ellos con la falsa ilusión de que recibiremos ayuda. Esto ha sido llamado por muchos y está siendo llamado hoy como la idolatría política. Idolatría política presente hoy en muchos cristianos en Latinoamérica y Norteamérica. Y creo que a veces, hermanos, pecamos por ingenuos. Debemos saber que estamos en una batalla por el gobierno de esta tierra y de toda la creación. Y nosotros creemos y afirmamos que solo Jesús reina. No César, no Trump, no Biden, ni ninguno de los poderosos de este mundo. Solo Jesús reina, Rey de reyes, Señor de señores, Rey y Señor sobre todos los poderosos de la tierra. Y la iglesia, sobre la cual ha venido el reino de Dios, siempre tendrá como enemigos a los reinos de este sistema mundano y a los poderosos de este sistema mundano. Y nosotros siempre, por quienes somos en Cristo, seremos una amenaza y un peligro para el status quo de esta presente mundanalidad.
El tercer punto que surge de este relato del Evangelio según Lucas, capítulo 5, que acabamos de leer, tiene que ver con el segundo grupo que se acerca a Jesús. Un segundo grupo, los necesitados, pero confundidos o equivocados. Hay muchos necesitados, pero a la vez confundidos o equivocados sobre la identidad de Jesús. Este segundo grupo son los amigos de un paralítico. Gente desconocida, gente sin poder, llegan a esta casa donde está Jesús y está este montón de gente dentro y fuera de la casa y nadie presta atención a ellos. Ellos vienen cargando un paralítico en una camilla y nadie les da paso, nadie les abre espacio, nadie les prioriza su necesidad. Son desconocidos y es gente sin poder. No tenían forma de entrar a la casa donde estaba Jesús. Este grupo había oído de Jesús y había creído en Jesús como sanador de los enfermos. Dice el relato que viendo Jesús la fe de ellos, habían creído en Jesús como sanador de enfermos. Creían que en él había poder para sanar. Y su fe ciertamente los llevó a enfrentar las dificultades y a superarlas. No se detuvieron, no cesaron en su propósito de llevar al paralítico delante de Jesús, no renunciaron a su propósito, no volvieron atrás. Y la fe se muestra por el amor. Por la fe en Jesús y por el amor a este paralítico, sus amigos se montaron al techo de esta casa, abrieron un espacio entre el tejado y lo bajaron y lo trajeron delante de Jesús para que Jesús lo sanase. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros para traer o para llevar a otros delante del Señor Jesús? ¿Qué hacemos nosotros para traer a otros delante de Jesucristo y de su evangelio? ¿Cuánto dinero gastamos para esto? ¿Cuánto trabajamos para que otros entren en el reino de Dios? Cuando pensamos en nuestros edificios eclesiásticos, en nuestros cultos, en nuestros programas, cuando diseñamos nuestros ministerios y hacemos propósitos y hacemos planes, ¿qué tanto estamos pensando en aquellos que están afuera y que queremos que lleguen y conozcan a Cristo? O todo lo que hacemos y todo lo que invertimos lo hacemos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, bienestar o popularidad. ¿Cuánto te ha costado a ti traer a una persona, a una familia, a un joven, a un niño? ¿Cuánto te ha costado traerlo delante del Señor Jesucristo? ¿Te ha costado muchas lágrimas? ¿Y para qué quieres llevar a las personas delante de Jesucristo? ¿Para que se sanen? ¿Para que se les resuelvan todos sus problemas económicos y demás? ¿O para que reciban por la fe y por el arrepentimiento el perdón de sus pecados? Jesús vio la fe de los amigos de este paralítico. Ahora,
Por supuesto, también la fe estaba presente en el paralítico. Y por eso Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pues no hay perdón de pecados sin la fe en Jesús. Jesús no perdona los pecados del paralítico por la fe de sus amigos, sino por la fe de él mismo. Tal vez algunos están en la iglesia porque creen que por la fe y obediencia de otros que están en la iglesia, ellos serán perdonados o bendecidos. Y no es así. No es por la fe o obediencia del pastor o de otros, es por tu fe y obediencia. Sus amigos pensaban que el problema del paralítico era su salud física o corporal, y creían ciertamente que Jesús podía sanarle. Pero qué sorpresa para ellos y para los reunidos en esa casa, las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fueron inesperadas y desconcertantes. Y tal vez cuando escucharon las palabras de Jesús, dijeron: no, Jesús, te estás equivocando de persona, es este el paralítico. Él es un enfermo, no un pecador. Y lo trajimos a ti para que lo sanes. Así piensa el mundo. Y lamentablemente así ya piensa hoy la iglesia. Hoy evangelizamos ofreciéndole a la gente sanidad física y emocional y ofreciéndole a la gente prosperidad económica, pero no le hablamos de su pecado y de las terribles consecuencias de este si no se arrepienten y si rechazan al Señor Jesucristo. Hoy oramos más por el que se enferma y está sin trabajo que por el que vive esclavo del pecado y va rumbo al infierno. Hoy oramos más por los enfermos y desempleados que por la conversión de las personas a Jesucristo, o para que Dios nos use a nosotros para predicar a otros el evangelio. Sufrimos más por el que se enferma y sufrimos más por el que está sin trabajo que por aquel que está todavía bajo condenación a causa de su pecado. Hermanos, como que somos tan terrenales y a veces poco celestiales. ¿Qué ves tú en una persona? ¿Qué ves en las personas? ¿Cómo las ves? ¿Las ves como víctimas del mal de otros? ¿Como necesitadas de alimento y de vestido? ¿Como necesitadas de salud, trabajo y felicidad? Como estos amigos veían al paralítico. ¿O ves a las personas con los ojos de Jesús? Como primeramente Él las veía, como pecadores que van al infierno necesitados del perdón de Dios. Jesús veía a las multitudes, dice el Evangelio, con compasión. Y Jesús decía: veo a las gentes dispersas y desamparadas como ovejas sin pastor. Les veo como gente que en primer lugar necesitan de un Señor y necesitan de un Salvador, que es Cristo Jesús, quien perdone sus pecados. Y en cuarto lugar, en este relato de Lucas 5 que acabamos de leer, que estamos exponiendo, vemos que la identidad de Jesús se define y se revela
como el que tiene poder para perdonar pecados. El que tiene poder para perdonar pecados. Jesús evidencia una necesidad humana mayor, para la cual su identidad es la respuesta. La identidad de Jesús es la respuesta a la necesidad humana. Jesús conoce los corazones, lo vemos en este relato. Jesús sabe que en el corazón de un paralítico, tanto como en el corazón de un maestro doctor de la ley judía, hay pecado. Dos tipos de personas, dos grupos, que generalmente no son vistas o vistos como pecadores. Un grupo es este grupo de los escribas, fariseos y doctores de la ley, y el otro grupo es este grupo de amigos del paralítico. Este último grupo tal vez son vistos como víctimas. Vistos como víctimas. Y este primer grupo tal vez son mayormente vistos como los espirituales y justos. Dos tipos de personas, dos grupos que generalmente no son vistos como personas pecadoras. Jesús evidencia que tiene poder dado por el Padre para perdonar pecados. Jesús se manifiesta como el Hijo del Hombre que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. ¿O crees en quién es Él, según lo que Él dijo y según lo que Él hizo y según lo que dicen las Escrituras? ¿O le juzgas, como hicieron los doctores de la ley, de blasfemo? Cuando Jesús pronunció: tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La sanidad milagrosa es testimonio y demostración de la identidad de Jesús. ¿Qué es más fácil decir? Les dice Jesús a los escribas y fariseos que en sus pensamientos, que en sus corazones están criticando a Jesús y acusándolo de blasfemo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, al paralítico, levántate y anda. El razonamiento de Jesús es este, delante de los doctores de la ley. Si yo ordeno con mis palabras lo que es más difícil de decir públicamente, y esto es: levántate y anda, porque si el paralítico no se levanta y anda, Jesús queda como falso delante de todos. Entonces, si ordeno con mis palabras lo que es más difícil de decir públicamente, levántate y anda, y esto sucede, el paralítico se levanta y anda, entonces al ordenar con mis palabras lo que es más fácil de decir públicamente, lo que no puede ser comprobado en el instante visiblemente, tus pecados te son perdonados, entonces esto también sucederá. Y esto corrobora y confirma que le ha sido dado a Jesús por el Padre potestad en la tierra para perdonar los pecados de los hombres que en Él creen, que en Él confían. ¿Quieres ser libre de la culpa? ¿Libre de la vergüenza?
libre de la autocondenación, del autorrechazo. Eso invisible, no visible, que es como una parálisis espiritual, mental y emocional, que te atormenta más y te paraliza más que una parálisis física, y que es otra o mayor parálisis oculta en tu corazón, en tu conciencia. Y esta parálisis espiritual se sana por el milagro del perdón de tus pecados. Y solo Jesús hace el milagro. Y solo Jesús puede perdonar tu pecado y limpiar tu conciencia de toda culpa, vergüenza, y librarte del auto-odio, del autocastigo, y librarte del auto-menosprecio que causa depresión. Y esto es posible porque a Él, a Jesús, le fue dada autoridad por el Padre, y solo a Él. ¿Quién es Jesús? Él es el que perdona pecados. No es una terapia. Es Jesús quien quita tu culpa y quita tu vergüenza. Ven entonces a Él. Ven entonces a Jesús. O lleva tus amigos a Jesús, para que escuchen decir de Jesús por el Espíritu Santo: tus pecados te son perdonados y toda tu culpa te es quitada. La identidad de Jesús genera amenaza para algunos y para otros confusión. Jesús es el que perdona pecados. ¿Cuál es el problema humano? ¿Son las consecuencias o es la raíz? La raíz es el pecado humano, el pecado contra Dios. Y eso genera todo tipo de consecuencias. Pero el problema humano no son las consecuencias. El problema humano es el pecado contra Dios. ¿Para qué quieres tú llevar la gente delante de Jesús? ¿Para qué? ¿Tienes tú la fe y el amor para llevar a la gente delante de Jesús? ¿Qué obstáculos has encontrado y estás encontrando? ¿Y qué estás haciendo por la fe y por el amor para superar estos obstáculos? Pero todo depende de quién es para ti Jesús. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién crees tú que Él es? ¿Tú eres un buscador de fama, de popularidad, de protagonismo? ¿O eres un buscador de la comunión con el Padre Celestial? La gente, la fama, ¿te apartan de la comunión con el Padre? ¿Qué tanto te apartas de la gente y vas a tu propio desierto para hablar con el Padre y nutrirte de Él? ¿De qué necesitas tú nutrirte de tu Padre? Consuelo, de ánimo, de compañía, de seguridad, de paciencia, de valor, de fe, de capacidad perdonadora, de sabiduría, de gozo, de alegría. ¿De qué necesitas nutrirte? Y entonces necesitas venir a tu Padre, como lo hacía Jesús.
se apartaba a lugares desiertos para orar. ¿Qué esperas para alejarte a tu desierto y tener comunión con tu Padre, quien es la fuente para todo lo que hoy tú estás necesitando? Dios te bendiga, Dios nos bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta comunión que podemos tener hoy con nuestro Padre por medio de Jesús. Yo te pido, Padre, que por el Espíritu Santo nos muevas a todos los que estamos escuchando este mensaje. Muévenos a la comunión con nuestro Padre. Aléjanos de la fama, de la popularidad. Aléjanos de las multitudes. Aléjanos de los quehaceres. Y llévanos, Espíritu de Dios, a nuestro desierto, a donde estaremos solos con el Padre, nutriéndonos de Él. Y concédenos, Señor, también por tu gracia, llevar a otros delante de Jesús. Y llevarles no solo ni mayormente para que reciban salud, sino llevarles para que sus pecados sean perdonados. Para que sus pecados sean perdonados por aquel único que puede perdonarles, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre, porque tú le diste a Jesús potestad en la tierra para perdonar pecados. Y Él hoy intercede a tu diestra, Padre, por cada uno de los que venimos a ti, creyendo a tu Hijo Jesucristo y arrepentidos. Ven a Jesús, ven a Jesús. Tú que estás cargado y sufriendo la culpa y la vergüenza. Y como consecuencia de esto, el autoodio, el autorrechazo, el automenosprecio. Tú que estás luchando en tu corazón y en tu conciencia. Ven a Jesús, ven a Jesús. Y tus pecados serán perdonados. Y tu culpa, de una manera milagrosa, por el Espíritu Santo y por el nombre de Jesucristo, es y será quitada, para que tengas vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Gracia y paz sean con todos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. A continuación vamos a escuchar algunos anuncios y quisiera enfatizar uno de estos anuncios, y es que en los próximos días vamos a estar iniciando los GEN en casa. GEN en casa, grupos de edificación mutua en casa. Y ya hay algunos hermanos que están dispuestos a abrir sus casas para congregar, para reunir en sus casas a 5 hermanos que están cerca, que están próximos a esta casa. Y allí compartir juntos y ser edificados. Vamos a estar compartiendo una guía para nuestra edificación llamada Una vida centrada en el Evangelio de Jesucristo. Y entonces te pedimos, hermanos, que pronto te inscribas, para entonces ubicarte en una de estas casas, ¿verdad? GEN en las casas, para iniciar este compartir presencial. Y estemos orando, hermanos, para que pronto, y espero que así sea, el próximo domingo, podamos tener nuestra reunión presencial en nuestra capilla de la Iglesia Evangélica El Paraíso. Volver a la comunión presencial. Como dice la Escritura, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Oremos por esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la comunión de la iglesia.
Gracias, Señor. Bendícenos y concédenos en los próximos días volver a experimentar esta comunión presencial, física, en las casas y en nuestra capilla. Concédenos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos para que podamos obedecer las Escrituras y no dejemos de congregarnos como algunos tienen esto por mala costumbre. Señor, bendice a cada niño, a cada joven, adulto y anciano, a cada matrimonio y familia en esta nueva semana que comenzamos. Les encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Padre, que tú les guíes y nos guíes a todos en esta semana. Que tú nos dirijas por tu espíritu, por tu palabra. Señor, que tú nos guardes de todo mal, nos libres y que tú nos proveas todo cuanto necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Que tu presencia esté con nosotros todos los días de esta semana, como así está escrito. No te dejaré y no te desampararé. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.